como Campanita, sí. Campanita sí era la conciencia en los cuentos, no era Pepe Grillo o Campanita, cualquiera de las dos así. Sí, los dos son la conciencia. Te va a hacer caras nomás. Ah, el cronómetro lo tengo acá. Lo es Sky Timer. Ujú. Ya lo vi. En cuanto nos dé la indicación, Rodolfo. Antes de la pandemia no sabía yo ni prender el proyector. ¿Y ahora? Y ahora ya plataformas por todos lados. Ya todo un experto, ¿no? Sí, ya. Que Zoom, Teams, Webex, la que Todo. quieras. A veces en las reuniones así por Teams o por estas plataformas me siento como que estoy en el Festival de los Muppets. ¿Has visto estos cuadritos que se aparecen? Así, todo el mundo. Y con mis grupos de la UNAM, que son de 45 alumnos, le digo que es una reunión como de gremlins. Los ves brincando, saltando. No sé quién le cayó agua y empezaron a multiplicarse. Creo que ya, ¿eh? Ya podemos empezar. Listo, Alejandra. Buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto día de la segunda Semana Internacional de Investigación, día en el cual se van a presentar 3 conferencias por parte de expositores de México y Estados Unidos. Agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan, así como también la asistencia de las autoridades y ponentes que este día nos honran con su presencia. Inaugurando el cuarto día de la segunda Semana Internacional de Investigación, presentamos la primera conferencia magistral, Investigar en contextos de pseudociencias y fake news, reto de la calidad de la investigación científica y su comunicación, por parte del doctor Felipe Gaitán de Universidad La Salle, México. Me permito platicarles un poquito cuál es su trayectoria. El maestro Felipe Gaitán Alcalá es de formación, tiene un doctorado en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de CONACYT. Ha sido o es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Es integrante de diferentes asociaciones y ha tenido publicaciones desde el 2019 al 2020, como Conjurar el Miedo en el Concepto del Hogar, En el Sendero de las Tinieblas, El Miedo a lo Distinto y Distante, entre otras. Bienvenido, maestro Felipe. Le cedo los micrófonos para su conferencia. Buen día. Muchísimas gracias, Alejandra, y agradezco a Nancy Condit y a la Universidad Xochicalco esta invitación de poder dialogar con la comunidad universitaria y con el público en general. Reconozco esta segunda semana de investigación internacional de investigación como un gran esfuerzo institucional y me parece que es importante, sobre todo en este contexto de pandemia, pospandemia que estamos en este tránsito, sobre todo porque yo quiero platicarles sobre algo que ha sido importante y lo hemos visto, el tema de las fake news. El tema también de investigar en contextos de pandemia no ha sido fácil, sobre todo porque lo que hemos visto es muchos elementos, a veces conspiranoicos, en muchas otras ocasiones información falsa que circula en las redes y que de alguna manera marcan bastante nuestro quehacer de investigación, porque a veces es difícil, no solamente difícil el trabajo de investigación, sino presentar los resultados cuando de entrada puedes tener descalificaciones de la opinión pública, pero también las dudas por parte de si en realidad es una información verificada o no. Entonces, ahorita lo vamos a ver con más calma, pero quisiera compartir mi pantalla con ustedes y que es precisamente esto. Los datos y datos y creencias, las dificultades de la ciencia hoy, sobre todo en este contexto de infodemia y de fake news. Lo que hemos visto, bueno, en primer lugar, la primera pregunta es investigación científica, ¿para qué y por qué?
Acuérdense que muchas de las cosas que nosotros hacemos, el conocimiento se va construyendo a partir de ciertos métodos, ciertas rutas de investigación, y lo importante no es encontrar el dato, es preguntarnos, cuestionar, es realizar las preguntas antes que las respuestas. Siempre estamos preguntando, estamos investigando. Y acuérdense, siempre los procesos de investigación se parte de una pregunta. La pregunta es central porque nos indica hacia dónde queremos ir. En la ciencia lo que hemos visto de alguna manera es diferentes rutas, el positivismo, el empirismo, el falsacionismo, el construccionismo. Tenemos diferentes rutas de investigación en el cual cada uno de nosotros puede indagar y que son válidas, sí, y que pueden presentar datos, hechos, evidencias, narrativas, por supuesto también. Entonces, cada una, la ciencia no es única, no hay un solo camino, hay diferentes rutas, diferentes esquemas en los cuales nosotros hemos transitado, ya sea desde las ciencias naturales, las ciencias exactas o las ciencias sociales. La construcción epistemológica de la investigación permite no solamente interpretar, explicar y comprender el mundo, sino también proponer soluciones, proponer esquemas para poder tener un mundo mejor. Y bueno, estas rutas diferentes nos lleva a plantearnos diferentes formas también del alcance de la investigación. Tenemos, por supuesto, investigación científica básica, aplicada, de innovación, de intervención. Cada una tiene sus diferentes alcances y demás bajo la ruta de este esquema del pensamiento científico, de la forma de investigar y de los métodos en la ciencia. Bueno, cuando hablamos de ciencias y pseudociencias, voy a retomar a Popper en ese sentido, porque Popper lo que hace es una cuestión importante entre distinguir ciencias de pseudociencias. Hoy hemos visto en las redes digitales, en los medios de comunicación, aún en el espacio de comentarios, muchas pseudociencias, por ejemplo, las nanogotitas para curar el COVID, que sí son importantes, pero que no se plantearon se plantearon como la gran solución. Entonces, Popper, yo recupero a Popper porque él hace una distinción entre ciencia y pseudociencia. Él dice que lo importante de la construcción del pensamiento científico es el ensayo y el error. En este caso, conjeturas y refutaciones. Y es un texto muy importante que les recomiendo que lo lean, recuperarlo, para poder distinguir y hacer una crítica a todo lo que está pasando. Lo primero que nos dice Popper es esta idea de cuál es el estatus científico de una teoría. Y acuérdense que él habla sobre la verdad, sobre los conceptos de validez de una teoría. Y critica algo que me parece que es importante señalarlo, porque critica teorías omnipresentes. Teorías que aparentemente tienen como un poder explicativo en muchos sentidos, o sea, parece que todo lo explicamos sobre eso y todo se da cuenta de eso. Entonces, tenemos un efecto confirmatorio al utilizar esa teoría. Por ejemplo, durante muchos años hubo grupos de investigación que explicaban todo a partir, por ejemplo, de una cuestión psicologicista. Pensar que había ciertas alteraciones psicológicas en la trayectoria de alguien y por lo tanto se comportaba de esa manera. Y cualquier comportamiento lo explicaban de esa forma. Igual, por ejemplo, en ciertas perspectivas marxistas, donde todo era a partir de la lucha de clases, se podía entender el mundo completo. Se dio también en el caso de las ciencias sociales en general, diferentes formas, teorías que nos explicaban todo. Y acuérdense, casi siempre hay una broma que dicen, bueno, para los sociólogos todo es un constructo social, para los antropólogos todo es cultura, para los médicos todo es paracetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que dice Popper en ese sentido es, hay que hacer una crítica a las teorías omnipresentes. No todo se puede ver bajo una misma óptica. Por supuesto que tenemos un marco referencial, pero que no necesariamente todo se da a través de este esquema. La otra crítica que él hace es que la experiencia y la confirmación por revelación tampoco es una forma de explicar el mundo y de comprenderlo y sobre todo de dar cuenta de lo que está pasando. A veces porque alguien tuvo una experiencia no puede confirmar en términos universales, pero bueno, esto se ha dado sobre todo a partir de la pandemia cuando dicen es que me sirvió esto y empieza a generalizarse. Un medicamento, ustedes lo vieron, un medicamento que se utilizaba para ciertas enfermedades pulmonares, de repente le sirvió a una persona que lo manifestó, dijo, sirve, y empezó a venderse por todos lados
este medicamento a agotarse y en realidad no tenía mayor impacto. Se demostró que no tenía, pero bueno, generó este efecto por revelación. Y por supuesto que tenemos el efecto del sesgo confirmatorio, que esto se ha discutido bastante, es decir, el sesgo confirmatorio que es a pesar de que te pongan una evidencia que te demuestran que no es así, uno acaba por reafirmar la creencia y negar eso o simplemente relevarlo. Lo que hemos visto en esta pandemia ha sido un sesgo confirmatorio en muchos sentidos. El tema de la vacuna, el tema de los medicamentos, el tema de cómo se origina el propio virus y se expande en el mundo, por supuesto que ha sido parte de esto. Lo que nos dice Popper es en este caso que las teorías son válidas científicamente en tanto que pueden verificarse y refutarse. Las teorías refutables son las que tienen un valor científico, no aquellas que confirman, sino aquellas que generan nuevas preguntas y generan otro tipo de preguntas. Bueno, en ese sentido, lo que nos dice Popper es que todas nuestras teorías y todos nuestros procesos de conocimiento tienen que ir por el lado de la refutación. Es decir, el estatus científico de una teoría es su capacidad de ser refutada, es decir, de generar nuevas preguntas y no necesariamente confirmarlas. Entonces, en ese sentido, muchas veces tenemos una teoría que no acepta ser refutada o que no ha sido refutada, pero la asumimos como verdadera. En realidad tendremos que estar refutando todo nuestro conocimiento, todo lo que conocemos, todo lo que tenemos hasta ahorita como verdadero, que en realidad no hay verdad en la ciencia, lo que hay son parámetros de validez. Y aquí refiere a algo interesante. Por supuesto que nos movemos en mitos, y ustedes lo vieron en la pandemia, las antenas 5G, el tema de la extracción del líquido de las rodillas. Bueno, el mito en realidad no se puede descalificar, no puede decirse como algo falso. El mito, por supuesto que tiene un elemento central en la forma de conocer el mundo. ¿Por qué? Porque en los mitos y las creencias en primer momento nos da una idea de cómo podemos entender el mundo, pero ese mundo como lo entendemos tenemos que refutarlo, es decir, tenemos que ir a verificar si en realidad es así. Cuando alguien se queda solamente con el mito o la creencia en ese sentido, simplemente está generando dogmas o principios que no son cuestionables. La ciencia siempre lo cuestiona y siempre va a tratar de cuestionar y de verificar y de falsear ese mito que está ahí. Las teorías científicas se originan en los mitos y pueden anticipar teorías, por supuesto, y formas de conocer el mundo. Entonces, los mitos no es algo que sea perjudicial. Lo que es perjudicial es quedarse solamente con esos mitos y esas creencias. Y bueno, lo que hacemos en este caso, refutamos, pero antes de eso, lo que tenemos es, hacemos conjeturas sobre el mundo. Y esas conjeturas lo que nos dice es que siempre observamos el mundo y observar el mundo no es un ejercicio neutral. En realidad lo que hacemos es por ciertos intereses, por ciertos elementos que nos permitan a nosotros entender el mundo, pero a partir de ciertas condiciones de interés, de preocupación o simplemente de elementos que nos están señalando constantemente ahí. Pero observar el mundo no es una cuestión meramente natural. Es decir, observen lo que hay alrededor ¿y qué observo? Obsérvalo. Entonces no hay un sentido en eso. Observamos siempre el mundo a partir de un interés, pero también a partir de marcos de referencia. Y aquí entra algo interesante. Los marcos de referencia son las teorías en las que nosotros estamos posicionados, en las que nosotros observamos el mundo. Los mitos están ahí, pero siempre hay una forma de entender a partir del conocimiento que se ha venido construyendo, esta forma de poder decodificar ese mito, pero también observar lo que acontece en el mundo. Entonces, las confirmaciones o verificaciones siempre se dan a partir de marcos referenciales que tenemos nosotros, ya sea por experiencias que tuvimos, por cuestiones históricas, por lecturas, por una serie de elementos también de teorías anteriores que nos permiten ubicar. Y hacemos conjeturas sobre el mundo. Conjeturas son esta idea de suposiciones que nosotros planteamos sobre el mundo que puede funcionar o que funciona de esa manera o que puede explicar lo que acontece en el mundo. Pero frente a las conjeturas lo que tenemos es en gran parte generamos un mundo de propensiones. Y aquí el mundo de propensiones es algo muy interesante porque una propensión es una forma de ordenar el mundo a partir de ciertas regularidades, es decir, por una repetición de sucesos.
Una propensión, estamos en un mundo de propensiones, es decir, si nos funciona algo, lo hacemos de manera repetitiva, o si le damos explicación a algo, sabemos que esa explicación puede aplicarse en diferentes momentos. Pero esa forma de búsqueda de regularidades nos lleva, de alguna manera, a pensamientos a veces muy estáticos, a formas de pensar, sobre todo a veces dogmáticas, en el cual parece que siempre buscamos explicarla bajo una sola óptica, bajo esa propensión que nosotros hemos construido. Y no nos abrimos a otras formas de creencia y demás. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando antes de que llegara la pandemia, una propensión, y que bueno, era parte también a veces de un estereotipo, esta idea que los mexicanos no nos vamos a enfermar porque estamos acostumbrados, somos resistentes, es decir, por lo que comemos, donde habitamos, etcétera, etcétera. Y resulta que no. Esa propensión acaba por caerse y acaba por destruirse. Entonces, otra de las cosas que tenemos en el caso de enfrentarnos a las creencias, a los mitos, y cómo se ha construido estas formas de explicar el mundo, a veces explicarlo simplemente por una cuestión meramente de creencia, es el tema de las propensiones. Las propensiones son necesarias porque nos permite habitar un mundo de manera más articulada y más ordenada. Pero quedarnos en las propensiones acaba siendo un pensamiento dogmático. Muchas veces no aceptamos lo diferente o no aceptamos otros tipos de explicaciones porque hemos construido una propensión. Y algo que decía Kant y que lo retomo, que es esta parte que señala que nuestro intelecto no extrae sus leyes de la naturaleza, sino que intentamos imponer esas leyes a la naturaleza. Es decir, la forma en que pensamos y construimos el mundo es así. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que acontecen o hemos viajado a otros lugares y nuestra forma de pensar, nuestra propensión es ordenar el mundo de acuerdo a nuestra experiencia? Pero Popper nos dice, la naturaleza se resiste y refuta nuestras ideas. Einstein todavía lo decía más, Dios no juega a los dados con el universo, es decir, no, nuestro mundo de propensiones no se rige, el mundo no se rige por nuestras propensiones y el mundo no es un mundo axiomático. Es decir, siempre estamos en la incertidumbre, en la parte de la contingencia, siempre lo vemos de diferentes formas y bueno, tenemos esta parte de las propensiones. Con esto quiero recuperar tres cosas. Una, el tema de la ciencia se construye a partir de su refutabilidad. Siempre nos movemos en conjeturas, es decir, a partir de preguntas. Y lo que hacemos es tratar de refutar esas conjeturas. El problema es cuando tenemos esta propensión a ordenar el mundo y no movernos de esa manera. Y lo que les decía, las creencias son necesarias en el ser humano, son parte de nuestra propia naturaleza, por supuesto, porque las creencias nos permiten ordenar el mundo. Da cierta razonabilidad y nos permite comprender el mundo, pero aceptar de manera dogmática y no cuestionar esas creencias nos lleva a una cuestión meramente de dogmatismo, de principios rígidos que no nos permiten observar. La ciencia, por lo tanto, comienza con los mitos, pero no se queda ahí, sino que empieza a cuestionar todas estas cuestiones mágicas, esta interpretación del mundo diferente. La ciencia lo hace y las creencias son necesarias. La pregunta es no quedarnos solamente, ¿nos quedaremos solamente con las creencias? Por supuesto que no. Tenemos otras formas de entender esta forma. Y bueno, aquí es donde empezamos a nosotros a construir que tenemos que tener una actitud científica. La actitud dogmática reafirma la creencia, por supuesto, no aceptas las refutaciones, se soporta en mitos y tiene un sesgo confirmatorio, es decir, elimina toda hipótesis. Para ellos es una verdad lo que está sucediendo. Y esta parte la hemos visto en la última etapa, es decir, reafirmamos nuestras creencias, no nos movemos de ahí. Todo el tema de cuestionar el tema de las vacunas, el cuestionar la propia presencia del virus, parte de una serie de mitos y de creencias. Y no admitimos refutar esas creencias, sino más bien reafirmamos. Y tenemos un sesgo confirmatorio. Y por supuesto, bueno, en este caso tenemos esta actitud dogmática y lo que se propone entonces es una actitud de carácter científico, que es una argumentación lógica, es decir, empezar a conjeturar el mundo de una manera en que podamos formular preguntas más que confirmaciones o respuestas.
y tenemos que hacer un razonamiento deductivo, es decir, bajo esta idea de lo que hemos aprendido, conocido, sabemos nuestros marcos de referencia, empezar nosotros a cuestionar lo que acontece en el mundo. Y bueno, Popper nos señala esta parte, cuáles serían las diferencias entre ciencias y pseudociencias. Las ciencias se fincan en teorías. Las teorías nos permiten comprender una forma del mundo. Por ejemplo, la pobreza podría entenderse de diferentes formas a partir de teorías. El tema de la salud, la crisis sanitaria, de diferentes formas también. La pseudociencia no admite estas perspectivas, admite mitos, o sea, permite establecer a partir de una propensión de un ordenamiento del mundo, tenerlo ya armado y desde ahí no nos movemos. Las ciencias implican ser refutadas todo el tiempo. Las ciencias permite una perspectiva de refutabilidad de cómo comprendemos el mundo. En el caso de los discursos, las pseudociencias utilizan discursos sin referencias. Y no sé si ustedes han visto que casi siempre cuando alguien quiere terminar o ganar un debate, siempre llega a señalar, es que la ciencia lo demostró, es que está científicamente comprobado, pero nunca te dan ninguna referencia, nunca te dan una explicación o al menos una fuente de dónde viene, y con eso parece que se legitima su propio argumento. Lo que hacen las ciencias es verifican eso que se está diciendo a partir de marcos conceptuales, pero también de datos disponibles. En las pseudociencias se observa a partir de referencias o experiencias, sin ninguna otra referencia externa más que el propio dicho. Y por supuesto tenemos esta parte de la propensión, es decir, explicarlo por la regularidad, mientras que hay construcciones lógicas deductivas. Por supuesto, en las ciencias hay una actitud crítica, en la otra hay una actitud dogmática. Las ciencias se mueven por conjeturas, las pseudociencias por creencias. Entonces, una vez teniendo este marco, quiero comentarles ahora sí sobre el tema de la infodemia y las fake news. En este marco, ¿qué ha pasado con las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ciencias sociales? ¿Sí? Y se ha señalado con insistencia que la información es poder. Hoy no basta solamente con eso. La información no es suficiente porque estamos inundados de información. La pregunta es cómo seleccionamos, discriminamos esos datos, cómo podemos realizar preguntas más que confirmaciones a partir de la información disponible. Entonces, lo que decía Foucault en los años 60, 70, que la información es poder, hoy con el tema de la apertura a la información, a las redes digitales, al Internet, este acceso que tenemos a toda la información, en realidad la información es poder, el conocimiento es poder. La capacidad que tenemos de seleccionar, discriminar, generar conocimientos, generar conjeturas y refutar esas conjeturas. Lo que hemos visto en esta pandemia es que se generó una infodemia, es decir, una cantidad excesiva de información, a eso se refiere la infodemia, que en muchos casos no era correcta, pero que la tomamos en la presión de comprender las cosas y de tener al menos una seguridad frente a la incertidumbre. Se impone la seguridad, es decir, la idea de tener algún dato, algo que me permite como ordenar el mundo, porque acuérdense, somos seres de propensiones, somos seres que intentamos ordenar el mundo. Entonces, hizo difícil en esta pandemia y sobre todo ahorita también en la pospandemia, encontrar fuentes confiables y encontrar una orientación fidedigna cuando lo necesitamos. Simplemente para hacer, la Organización Mundial de la Salud lo reportó hasta septiembre de este año, que había más de 19,200 artículos específicamente sobre el tema de la pandemia. Ahorita ya se incrementaron, por supuesto, hay un incremento mayor. Hay 361,000 videos en YouTube sobre las categorías COVID y COVID-19. Y no sé si se fijan, últimamente en las redes digitales siempre hay una mención cuando alguien va a subir una nota sobre el COVID que te dice, esta información contiene elementos sobre COVID, ¿está usted de acuerdo o no? Que precisamente se hizo a partir de toda esta infodemia que tuvimos, precisamente que no hubo ningún filtro. Y la pregunta es, ¿quién tiene que poner el filtro? No necesariamente las grandes empresas o la red misma. Y sobre todo, en marzo de este año, simplemente en ese mes hubo 550 millones de tuiteos que incluyeron coronavirus, o sea, vean la cantidad de información que hubo.
Y frente a eso, bueno, lo que se impone muchísimo es cómo diferenciar creencias de conjeturas, cómo diferenciar esto de las noticias ciertas, científicamente comprobadas, a las noticias que simplemente son creencias y pseudociencias. Entonces, lo que tenemos en este caso es que las fake news distorsionaron la información y distorsionaron también las preguntas que nosotros hacíamos sobre esto. Las noticias, acuérdense que las noticias falsas o las fake news van a referir a un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico que se difunde a través de portales de noticias, pero que se presentan como reales y presentan cierta argumentación que parece lógica y que nos permite a nosotros confirmar lo que creemos o de alguna manera simplemente establecer una propensión, es decir, un ordenamiento del mundo que me permite comprenderlo, aunque fuera falso, pero nos permite comprenderlo, ¿sí? Lo que provocan las noticias falsas es un peligroso círculo de desinformación, porque entonces, ¿cómo distingues una información validada de una que no? Y en ese círculo vicioso, resulta que no se queda solamente en una relación de una noticia falsa, se genera una desinformación, sino que se genera una espiral en la cuestión de segundos o en la cuestión de minutos. Y acuérdense, cuando se genera una información falsa, tarda uno mucho en desmentirla, pero para ese entonces ya se generaron otras más y por lo tanto vamos siempre en contrarreloj en ese sentido. Y por supuesto tenemos las fake news, lo que hacen es refuerzan las creencias, los prejuicios y los sesgos cognitivos. Esta idea que nosotros decíamos de las creencias y los mitos se reafirman. El problema no son las creencias y los mitos, el problema es quedarse y reafirmar esos mitos sin cuestionarlos. Entonces, lo que tenemos es, sobre todo en la última etapa, los últimos 2 años, lo que hemos tenido es una propensión a creer sin evidencia, es decir, a ordenar el mundo a partir de lo que leemos y no necesariamente confirmarlo o al menos refutarlo, ¿sí? El sesgo confirmatorio, ustedes recuerden, reafirma creencias aun cuando se demuestren evidencias en sentido contrario, siempre vamos a reafirmar esa creencia. Tú le puedes mostrar, y ese sesgo confirmatorio, tú le puedes mostrar que está equivocado, pero va a decir que está manipulado, que puede ser algo que no es información completa, cualquier elemento para confirmar su propia creencia y su propia información. Hay fallas en el razonamiento humano, por supuesto, y no basta con apelar a ser meramente objetivos. Esto ustedes pueden ubicar los procesos, los movimientos antivacunas, los terraplanistas últimamente, incluso un poco antes los de teoría del diseño perfecto. Y fíjense que hay algo que se está discutiendo, al menos en lo que hemos trabajado de filosofía de la ciencia y sociología del conocimiento, es que esta ignorancia, así le llaman, es el circuito de la ignorancia, no necesariamente es una cuestión por contexto, que eso se podía entender en la Edad Media o en sociedades preindustriales, y que era una especie de por contexto y colectivo, o sea, no se tenía acceso a la información. Hoy tenemos información, hoy tenemos acceso a una cantidad de información impresionante y muchos de los que niegan este tipo de cosas tienen niveles educativos altos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, lo que hace es que hay una desconfianza con respecto a lo que se dice institucionalmente o a lo que se dice colectivamente y entonces lo que nosotros hacemos es confirmar lo que yo creo, lo que para mí individualmente es lógico y aceptable y entonces lo confirmo. Y entonces en este tema de la propensión de las fake news y del creer en cosas distintas es una cuestión electiva, no es una cuestión contextual. ¿Sí? Y en ese sentido lo que tenemos es esta idea de, bueno, yo tengo el sesgo, rechazo todo lo demás y por supuesto el sesgo confirmatorio hace que el círculo de desinformación se incremente en muchos sentidos. Bueno, quiero plantearles esto, nada más como información, esto fue del 2017. ¿En qué creemos los mexicanos? Para que se den una idea de cómo estamos. El 30% de los mexicanos, y esto fue sobre percepción de la encuesta de ciencia y tecnología, habrá que verlo ahora después de la pandemia,
30% de los mexicanos creen que los humanos vivieron con los dinosaurios. Nunca hubo esa convivencia. Y se demostró que aun cuando tú les demostrabas que no, ellos seguían pensando que sí hubo una convivencia. Y bueno, está la otra, que es el 4.5% de la población en ese momento creía que el hombre no había llegado a la luna. Y sobre todo esta otra parte, el 34% creía en ese momento que algunas personas tienen poderes psíquicos. 34%, es muy alto. Y 77% creía que la acupuntura, homeopatía y las limpias son medios adecuados para tratar enfermedades. Si a alguna persona le funcionó, ya sea por una cuestión somática que tuvo de alguna enfermedad y fue curada por estos elementos mágicos, terapéuticos, espirituales y demás, este sesgo confirmatorio lo que va a hacer es seguir demostrando que esto funciona y por lo tanto, por experiencia, empieza a replicarse, pero no hay una evidencia, no se refuta en muchos sentidos. En este tenor, pueden ver también esto que hizo el INEGI en la misma fecha, más o menos 2017-18, donde los mexicanos preferíamos la magia a la ciencia. Esto le da una idea de por qué las fake news y el tema de las conspiraciones y sobre todo el tema de pensar en ciertos recursos que se pueden cuestionar, no se cuestionan. Sí, como el caso de las vacunas o el caso de las antenas 5G, que fue menos en México, fue más en Estados Unidos, pero que bueno, les da esta idea, donde el 57.5% de las personas piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Lo ven como una amenaza. Y en esta encuesta no está aquí, pero la gente confía más en santos y en la Virgen de Guadalupe que en la ciencia, que en la medicina. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. Y este porcentaje se incrementó en algunas encuestas sobre creencias y prácticas. 77% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. Vean la contradicción. Son peligrosos los científicos, pero debe haber más gente trabajando en investigación. 83% de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco en la ciencia. Y 50% aseguró que el desarrollo tecnológico nos deshumaniza. Y entonces habrá que regresar a formas más comunitarias y demás. Y bueno, el 83% está en contra de la clonación de animales. Esto les da una idea de cómo se está planteando el tema de la infodemia, por qué la insistencia en esta parte de la infodemia y por qué somos tan desconfiados. Primero, desconfiamos de las instituciones o de los discursos legitimados oficialmente, porque creemos que nos mienten y entonces confirmamos necesariamente lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos planteando como verdadero, ¿no? Entonces, durante la pandemia tuvimos un sesgo confirmatorio en muchos sentidos, donde vimos, y estos son algunos ejemplos, donde hubo antenas 5G. Las antenas 5G eran las que propiciaban que se esparciera el virus y entonces veíamos con desconfianza a las grandes empresas, entre ellos a Bill Gates. La otra fue el líquido de las rodillas y su comercialización en el mercado negro. La gente no quería ir, mucha gente no quería ir. Había esta idea también de las conspiraciones alienígenas y los reptilianos. Y la otra también, se pensó que había un castigo divino y el pecado, ¿sí? Había esta idea de Dios nos está castigando porque nos hemos portado mal y demás. Eso podría entenderse, pero fíjense que se utilizó algo que fue el tema de la selección natural de Darwin en términos de una fake news, porque decían, la pandemia siempre, cualquier ecosistema va a tender hacia el equilibrio y el equilibrio es una selección natural. Cuando hay un exceso en la especie, lo que hace la naturaleza es buscar el equilibrio y el virus fue un elemento de equilibrio de la especie. Por lo tanto, la selección natural operó. ¿Quiénes se murieron primero? ¿Quiénes fueron los más vulnerables al virus? Las personas mayores de 60 años, los más viejos,
acabaron siendo las víctimas. Y entonces esto reafirmó esta creencia, esta propensión de al mundo necesita, es una selección natural de la especie y por tanto los más viejos se mueren porque no son suficientemente resistentes, no se adaptaron al entorno. Y resulta que no. La ciencia demostró que si bien las personas más mayores podían ser las más infectadas, no significa que les murieran con mayor énfasis. Y sobre todo esta parte también, esto sirvió en algún momento para las discusiones que hubo sobre a quién salvar y a quién no salvar, cuando había estas emergencias médicas de terapia intensiva, de salvar a una persona, de aplicar todos los recursos a una persona mayor o una persona menor. Y esto se le dio en llamar los comités de Dios. Los comités de Dios se dio mucho en este sentido, pero muchos de esos comités de Dios estuvieron vistos en la óptica de esta pseudociencia, ¿sí? De esta pseudolectura sobre una teoría de la evolución y el equilibrio de las especies. El conocimiento también supuestamente se puso en marcha con las oraciones, velas, amuletos, rocío de agua bendita en ciudades. Se dio en Colombia, se dio en Bolivia, se dio en México, donde había helicópteros o avionetas donde se daba se esparcía agua bendita, ¿sí? Entonces la gente, mucha gente pensó que con eso, bueno, estaba protegido. Hubo remedios caseros, nanopartículas que se vendían, ¿sí? Y siempre se buscó legitimar cualquier argumento de este tipo bajo una perspectiva científica. Y decían con insistencia, la ciencia lo que dice, pero no se preguntaban datos, ni siquiera se preguntaban fuentes. Y un poco esto, lo que pueden ver ustedes, esto fue lo que pasó. Esta era parte de lo que circulaba en las redes digitales. Acuérdense del rayo infrarrojo que en realidad te mataba las neuronas. Ojalá hubiera borrado los recuerdos, pero no, bueno, era un viejo meme que estaba. El tema de las antenas 5G, el robar líquido de las rodillas. Y arriba ustedes pueden ver que había una vela, un producto místico que se decía que estaba científicamente comprobado, o un bálsamo de protección contra el coronavirus. Entonces, de repente, esta información lo que generó fue un comportamiento que visto desde la ciencia no se puede llamar irracional, era una forma de un sesgo confirmatorio y una forma de ordenar el mundo. Ustedes se recordarán que uno de los primeros elementos que se dio, que pareció irracional, pero tiene una lógica de explicación, fue el papel higiénico. ¿Sí? De repente hubo escasez y bueno, el papel higiénico, ¿cuál era el elemento en la pandemia? Entonces, esta parte, y con esto voy concluyendo mi intervención con ustedes. ¿Cuáles son los retos de la ciencia frente a esta infodemia, frente a estas fake news, frente a este mundo de propensiones en las que estamos nosotros inmersos? Bueno, en primer lugar, la ciencia no genera respuestas, sino más preguntas y por lo tanto, esta generación de conocimientos permite abonar al tema de la incertidumbre, es decir, permite gestionar esta incertidumbre. Porque en este periodo era difícil construir o generar una vacuna y se hizo en poco tiempo. Entonces, el estudio de los virus en el tiempo permitió este repositorio de conocimientos y refutar muchas de las cosas que refutar en términos de validar las teorías, los conocimientos, las técnicas, los avances médicos para generar una vacuna. Y hace un año no teníamos ni una, hoy tenemos varias que están de diferentes formas de construirlas, ¿sí? Vacunas que atienden diferentes formas de entrar y de proteger el cuerpo. Y lo que nos hizo también las pandemias fue un elemento de reforzar las creencias. Hubo un reforzamiento de creencias, ojo, no religiosas necesariamente, pero de creencias, de miedos, de viejos elementos, donde de alguna manera lo que nosotros, esas creencias que se traducen en miedos sociales, en miedos culturales, en miedos en muchos sentidos, bueno, acabó abonando a esto. Y por lo tanto, a pesar del manejo de la crisis sanitaria, las evidencias, hubo gente que desconfió y decía, esto es un mito y se quitaba el cubrebocas. Entonces, lo que hizo fue, la ciencia en general fue hacer frente a esto a partir de decir cómo manejar la crisis sanitaria,
cómo las interacciones entre los seres humanos pueden generar una propagación mayor, cómo desarrollar una vacuna, pero también las ciencias sociales tuvieron una importancia. De aquí viene una parte importante, porque los procesos de encierro y el confinamiento generó esquemas, retos a la psicología, a la economía, a la sociología, a las ciencias de la educación, ¿sí? Nos permitió también comprender los vínculos sociales sobre la muerte, el rito funerario, el dolor y las interacciones. La ciencia permitió dar respuestas, pero también generar nuevas preguntas a esto. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos en tiempos de pandemia para la ciencia? Las dificultades en la investigación. Bueno, el tiempo. Los procesos de investigación siempre llevan un tiempo, a diferencia de las coyunturas políticas, pero también de la infodemia. Es decir, mientras uno tarda en presentar avances de investigación y presentar resultados, las noticias falsas se difunden de manera muy rápida, ¿sí? En el caso también las ciencias sociales, se cuestionó durante mucho tiempo el tema de la importancia de las ciencias sociales. Hoy las ciencias sociales permiten atender los temas de urgencia y demanda en contexto de incertidumbre. Y el problema está ahora en que mucho de eso que nosotros hemos visto, de la sana distancia y demás, se cuestiona que en realidad son meramente cuestiones de control social, cuando en realidad son temas de control de la pandemia, no social necesariamente. Y vean algo, la dificultad de la investigación también representa otra cosa. La ciencia necesitaba datos, necesitaba recoger evidencias y de repente, no sé si ustedes se sintieron, pero hubo una propagación de encuestas y solicitudes de información impresionantes. En el 2020, nosotros de marzo, ubicamos de marzo a diciembre del 2020, recibimos simplemente en mi cuenta y la de mis compañeros del grupo de trabajo, cerca de 98 solicitudes de información, es decir, 98 cuestionarios, entre institucionales, de colegas de investigación, de medios de comunicación, en cantidad 98. Los que ganaron fueron los primeros que hicieron el levantamiento de la información. Los demás ya empezaron a no contestarlas. Pero vean, también hay una saturación y eso fue una dificultad en la investigación. Y la otra es este tema de instrumentalizar a los sujetos de la investigación. Es decir, no hubo esta empatía o esta forma de entender al otro, sino era dame el dato. Y bueno, también los sesgos políticos sobre la ciencia. Se cuestionó durante mucho tiempo si en realidad era una comunicación técnica, científica de la pandemia o era un manejo político. Y muchos decían, es que es científico, pero poco al tiempo se empezó a cuestionar esto y hubo esta idea de que si en realidad era una verdad, era un planteamiento científico de validez científica o era un manejo político. Y esto acabó generando la desconfianza también, lo que decíamos anteriormente. Y por supuesto, la ciencia no está exenta de valores, de juicios de valor. No hay neutralidad valorativa en esto. Lo que sí es necesario es la ciencia, al menos en este contexto, reconocer las limitaciones que implica la creencia y las dificultades para poder investigar y generar nuevos conocimientos, pero también nuevas perspectivas. Y bueno, con esto yo concluiría simplemente algo que Carl Sagan nos deja en el tintero, que es saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Y con esto yo concluiría prácticamente mi presentación con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su valiosa participación. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y ya tenemos las primeras. La primera es, ¿qué herramientas se deben de emplear en las instituciones para que los alumnos no sigan o se apropien de pseudociencias? Sí, Alejandra, fíjate que esta es una parte y nos hemos enfrentado nosotros, tanto en el campo de la investigación como la docencia, cuando llegan y cuestionan, por ejemplo, Google, que nos dicen, es que lo encontré en Google y por lo tanto cuestionan el conocimiento. No está mal que lo cuestionen. El problema es quedarse con eso que dice la información. Lo que nosotros tenemos que hacer desde las universidades, dentro de la escuela, no solamente la universidad, sino desde la primaria, porque ya tienen acceso a eso, es una gestión del conocimiento, es decir, saber distinguir bajo qué parámetros podemos distinguir una información que no tiene fuentes, no tiene datos, no tiene alguna legitimidad con respecto a otra.
Y esto no solamente ocurre en la universidad. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente cuando van al médico dejamos salir a nuestro Google, a nuestro doctor Google, es decir, porque lo leí y cuando alguien lo lee en Google, cuando dice, es que tengo una pequeña ronchita y te dicen que casi es cáncer. Entonces, y a veces nos alteramos por ese lado. Hay herramientas para distinguir elementos o información falsa de la verdadera. Es decir, permite establecer este principio que decía Popper, la conjetura, hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Y para qué esta información? ¿Por qué está surgiendo de esta manera? Y la pregunta está en hacerle a eso que está ahí la pregunta directamente y después refutarla. Lo primero es que no sabemos hacer preguntas, lo que queremos son respuestas. Y eso es un primer indicador para poder distinguir la información falsa. Porque una información, una pseudociencia lo que te da son respuestas y no se mueven de ahí. La ciencia lo que te da son preguntas. Y eso es una parte que tenemos que empezar a trabajar con mayor énfasis en las universidades. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué factores influyen para que la sociedad mexicana crea mayoritariamente en magia y no en ciencia? Hay una de las cosas, y esto de la encuesta, nos preguntamos en un momento dado, y lo trabajamos en CONACYT, ¿por qué los mexicanos, y no solamente los mexicanos, en general en el mundo? Por ejemplo, en Estados Unidos, cerca del 20% de la población piensa que la Tierra es plana. Y hay un grupo exagerado que está empezando en España, por ejemplo, siguen pensando que el hombre desciende, y lo dicen de una manera despectiva, no desciende del mono. En realidad nunca descendimos del mono, descendimos de de los homínidos. Entonces, el tema de la creencia, la magia, y lo vuelvo a reiterar, te da una seguridad porque te permite explicar el mundo de manera simple y tener un acceso directo. No te permite cuestionarlo. Por eso yo decía, las creencias te permiten ordenar el mundo. El problema es quedarse con eso. Y lo que hacemos en muchos casos es precisamente eso. La magia, las cuestiones de creencias, la forma en que hemos ordenado el mundo a veces es difícil. No sé si les ha pasado cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no lo haces de esta otra manera? Puede ser más eficiente. No es que siempre lo hago así, porque me da resultados. Y resulta que no te da resultados. O sea, para ti te da una idea de seguridad. Y creemos en la magia o en creencias de este tipo porque nos da seguridad. Y entonces no nos cuestionamos, no nos planteamos. No sé si ustedes han visto que mucho en las escuelas de negocios o en las escuelas de economía siempre dicen, a ver, reta, salte de la caja, que lo han escuchado últimamente. Salte de la caja no es caer en otra creencia distinta. Salir de la caja es precisamente cuestionarse. Entonces, salir de la zona de confort, le llamaremos en general. Los mexicanos creemos en la magia, precisamente porque nos da seguridad. Y durante mucho tiempo, la idea, tenemos una cultura cristiana católica muy acendrada, en el cual parece que el mundo se ordena a partir de estos elementos. ¿Sí? Durante mucho tiempo se creyó que el tema del pecado era una forma de castigo, y entonces hemos cambiado el pecado por una cuestión del destino. Es decir, nos pasa eso porque, bueno, Dios quiere o porque el destino es así, cuando en realidad no lo es de esa manera. Entonces, y es importante cuestionar ese tipo de cosas. La magia sí es importante, es pertinente, sí, pero quedarse solamente en la tradición mágica, por supuesto que no. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que va relacionado con la siguiente pregunta. ¿Considera que la sociedad mexicana cree mayoritariamente en magia y en pseudociencias como resultado de deficiencias educativas, o considera que el Estado construye una realidad para que el mexicano en general piense limitadamente? Hay algo que casi siempre se dice cuando los niveles educativos, uno pensaría que, y esta fue una idea que tuvimos hace tiempo, a mayor nivel educativo la gente sería más racional en términos científicos. Pero resulta que no, la gente a mayor nivel educativo deja de lado el pensamiento mágico, pero se vuelve más espiritual. No sé si han visto esta idea del yoga o del tema de las energías, los ángeles, está muy dado en este sector, sobre todo en grupos de alta escolaridad. Esto no está mal, o sea, es una parte también de entender el mundo, pero lo que es problemático es quedarse solamente en esas explicaciones o mágicas o espirituales.
Entonces, una de las cosas que hemos tenido, al menos en las sociedades modernas, en la sociedad contemporánea, es esta idea de que buscamos seguridad. Acuérdense que estamos en una sociedad de la incertidumbre. El tema de la incertidumbre está permeando y frente a la incertidumbre el ser humano tiene un mecanismo de seguridad que es, prefiere los temas o prefiere encontrar respuestas antes que preguntas, prefiere la seguridad antes que la libertad. Entonces, por eso se afianza más. Y una de las cosas en el manejo político, por supuesto que está este tipo de cosas. Es decir, de repente cuando te dicen no te preocupes y sacan un detente o de repente una vela contra el coronavirus, sabes que no te va a proteger, pero te da cierta seguridad. Y hay algo importante, estas velas se vendieron bastante bien. De hecho, tengo aquí varias, por si quieren, las tengo en oferta para todos ustedes. Muy bien, ya muy importante la mercadotecnia. La siguiente pregunta, ¿en qué áreas se podrían trabajar en las ciencias sociales para que los alumnos tengan mayor interés por la investigación? En el caso de las ciencias sociales, lo que tenemos y que me parece que es importante y es muy pertinente eso, si ustedes recuerdan, durante los 90 y principios del año 2000, hubo un tiempo, sobre todo, donde se cuestionó la enseñanza de ciencias sociales y de ética en las escuelas. Es decir, no era necesario, eso hay que quitarlo. España, América Latina, quitaron las materias de ética y quitaron las materias de ciencias sociales, de ciencias sociales como esta parte en educación básica, civismo, pero también en la universidad, el tema de ciertas materias como sociología en algunas universidades. Y lo que hemos visto es sobre todo un crecimiento de gente que los populismos tienen una parte de este tipo de elementos que se nutre, que es a partir del sesgo confirmatorio, yo digo que esto es verdad. Y lo que hemos visto es un crecimiento sobre todo de de la conspiración como parte de esto, porque no nos cuestionamos, o sea, estamos miedosos o tenemos temor del mundo exterior y entonces confirmamos lo que nosotros creemos y desconfiamos del que tenemos al lado. Las ciencias sociales lo que hacen en ese sentido e incentivar a los estudiantes es a hacer las preguntas de investigación, pero también a construir objetos de conocimiento a partir de preguntas. Muchas veces enseñamos metodología como si fueran manuales, cuando en realidad tendríamos que empezar a cuestionar sobre este tema de cómo construimos el conocimiento, desde dónde lo estamos haciendo, desde dónde lo estamos elaborando. Y por eso las preguntas son importantes. Tenemos que entrar con el ensayo-error. Hay algo que siempre yo les digo, bueno, y esto yo lo entendí con mis colegas del Instituto de Matemáticas cuando me dijeron, a ver, ¿tú crees que las matemáticas son en realidad una ciencia abstracta? Es una ciencia abstracta, pero es una ciencia que es incuestionable. Y la respuesta fue sí. Y entonces me decían, a ver, 2 más 2 es igual a 1. Y te lo puedo demostrar. Y no es algoritmo, no es una ecuación, te lo puedo demostrar empíricamente, es aritmética. Yo decía, wow, a ver, no sé cómo demostrarlo. 2 más 2 es igual a 1, sí. No es una cuestión meramente de ecuaciones, es una cuestión aritmética y se puede comprobar físicamente. Y ya me quedé yo con la duda. Y ese es el principio del cisne negro. Tenemos que educar a nuestros alumnos a encontrar el cisne negro, es decir, aquello que no confirme su creencia, sino más bien lo cuestione. Y 2 más 2 es igual a 1, y les va a parecer algo hasta burdo, cuando decían, es que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, 2 edificios más 2 edificios son 4 edificios. Sí, pero 2 gotas más 2 gotas de agua, ¿cuánto hace? 1. La adición es 1. Por lo tanto, y esto me lo dijeron en el Instituto de Matemáticas, o sea, me lo dijeron matemáticos. Yo me quedé así con cara de, bueno, está bien, tengo que regresar a la cuestión. Partimos siempre de certezas cuando deberíamos de partir de dudas. Y en el mundo contemporáneo lo que tenemos son más incertidumbres y lo que buscamos son finalmente certezas. Y el mundo no se rige por eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Podría rescatar los aportes que las ciencias sociales aportan a la sociedad desde investigaciones cuantitativas? Sí, fíjate que desde la parte cuantitativa lo que hemos visto ha sido, por ejemplo, el tipo de comportamientos, lo hemos visto a partir de cuestiones generacionales. En la pandemia hicimos un estudio sobre el comportamiento generacional frente a la pandemia, cómo se comportaban los más jóvenes
y los los de mayor edad. Y esto lo hicimos en el Consejo Nacional de Población, en CONAPO, donde vimos el comportamiento a partir de ciertos indicadores, cómo se comportaban, y eso permitió también establecer ciertas rutas para las investigaciones aplicadas y las investigaciones de intervención. Es decir, quién vacunar, cómo vacunarlo, cómo se comportaban mujeres y hombres frente a la pandemia, cómo se comportaban los más jóvenes con los más adultos y cómo se comportaban también en los espacios. Entonces, hicimos una serie de indicadores y lo que establecimos fue, a partir de las ciencias sociales, de estos métodos cuantitativos, cómo se comportan. Y otra de las cosas, estoy hablando de la pandemia porque es lo que tenemos más cercano, pero se han hecho otro tipo de estudios. Nosotros, y junto con un colega aquí, igual se los puedo compartir, hubo el elemento de decir, a ver, la gente más pobre es la que más tuvo pandemia en las zonas rurales y en las zonas semiurbanas, y demostramos que no, a partir de un algoritmo y de un modelo matemático. La gente que vivía en zonas semiurbanas, es decir, en los cinturones, fue la que menos tuvo muertes por pandemia, y la hipótesis eran dos, o una de dos, o no se registraban las muertes, o lo que pasaba es que echaron mano de redes solidarias. Al no tener que no tenían trabajo, no tenían que ir a desplazarse a grandes centros urbanos, lo que hicieron fueron economías solidarias. Y eso lo demostramos a partir de un modelo matemático. No porque estuvieran blindados, simplemente se contuvieron en el espacio. La gente pobre, la gente de menores recursos que vivía en las grandes ciudades, tuvo mayor índice de muerte porque tenía que salir. No tenía estos lazos de solidaridad que le permitían compartir en las zonas semiurbanas. Sí, y esto lo hicimos y lo presentamos en términos del comportamiento, sobre todo en la Secretaría de Economía, para decir, a ver, miren, cuantitativamente, sociológicamente estamos demostrando y económicamente estamos demostrando esto. Y se puede demostrar tanto cualitativo como cuantitativamente, las ciencias sociales son necesarias. De hecho, para quien estudia arquitectura se va a dar cuenta que hoy se está replanteando el tema de la vivienda, porque nuestras casas no estaban hechas para convivir 24/7. De hecho, no convivíamos con gente que en la pandemia desconocimos totalmente. ¿Y tú quién eres? O sea, estoy conviviendo contigo, no sabíamos sus mañas y demás, y los espacios eran muy pequeños. Hoy convivimos 24/7. La pregunta es, ¿el modelo de inmobiliario que se hizo no estaba hecho para eso? Muchas gracias. Carranza Santi pregunta, ¿qué opina del concepto falsacionismo de Popper? Bueno, el falsacionismo, aquí sí hay que tenerlo muy presente. El falsacionismo es toda una propuesta de Popper de decir, hay que falsar, hay que cuestionar, hay que refutar esa teoría, encontrar el cisne negro. Entonces, acuérdense que en la filosofía de la ciencia viene del empirismo lógico, donde había que verificar y había que demostrar, experimentar, verificar lo que había. Y decía Popper, no basta con verificar. Es decir, verificar no me lleva a ningún sentido. Lo que me implica es falsar esa verificación, es decir, ver si es cierta o no. Y si es cierta, bueno, es una parte del conocimiento, pero ¿qué pregunta me deja más adelante? La falsación es eso, es refutar lo que se conoce, las teorías. Y Popper nos alerta sobre eso. Las teorías que no son falsables no son teorías científicas, ¿sí? Y alerta sobre eso, porque dice, desconfíen más de las teorías que no son o no se permiten ser falsables de las que sí lo son. El conocimiento se construye a partir del error, del ensayo-error. Y esto es una propuesta de Popper en ese sentido. Rescatemos. Cuando él dice esta parte de conjeturas y refutaciones, tiene otro libro que se llama Un mundo de propensiones, cuestiona cómo hemos construido el mundo. Y después de la pandemia, lo que vamos a tener es este mundo de propensiones va a ser todavía más, porque nuestras creencias no nos van a permitir mover. Y la ciencia nos tiene que mover, encontrar el cisne negro siempre. Muy bien, última pregunta, más personal. ¿Usted ha creído y defendido una teoría que no está comprobada? Fíjate que no, al final de cuentas, la comunidad científica lo que hace es nos cuestiona, nos lleva, lo que sí he cambiado son hipótesis.
Yo entré bajo un principio, un prejuicio, hice un proyecto de investigación y cuando llego al terreno me dijeron que no, o sea, al observar encontré mi cisne negro y tuve que repensar completamente toda mi estructura y repensarlo. Es estar abierto al mundo, es estar abierto a refutar. Mi conjetura era una y resultó ser otra. Y en lugar de cuestionarme y de lamentarme, más bien aprendí cosas nuevas. Y esto lo pongo un poco lo que ha sucedido con la sociedad de astrofísica. Cuando ustedes recordarán hace años, en una convención, resulta que sacaron a Plutón del planeta y entonces hubo gente que dijo, no, si es un planeta, queremos recuento planeta por planeta, ¿no? O sea, voto por voto, planeta por planeta, como si fuera una cuestión meramente democrática. Y entonces lo que dijeron los astrofísicos es, bajo estos principios, bajo estos indicadores, Plutón no es un planeta. Bueno, tiempo después, Plutón regresa a ser planeta. Créeme que a Plutón le importaba poco eso, o sea, Plutón estaba muy tranquilo allá, pero para nosotros sí había un cuestionamiento a la forma en que conocemos el universo. Y entonces lo que aconteció fue que a final de cuentas, Plutón sí acabó siendo parte de un planeta porque se modificaron. Esos parámetros que teníamos resulta que no eran necesariamente los mejores o los más, no tenían la validez suficiente y se modificaron. ¿Sí? Yo les invito a que leer, y con esto me gustaría cerrar, hay un texto que se llama Imposturas intelectuales, donde se da una confrontación entre un físico teórico que escribe un texto simplemente diciendo meramente cuestiones barrocas que no se entienden, se lo publican en una revista de alto impacto y después dice, ¿saben qué? Lo que dije no es ningún dato falso lo que dije, pero son simplemente verborrea. Y se arma un debate en términos de qué tanto las ciencias, una de las ciencias sociales son ciencia y empieza un debate interesante. Pueden encontrar el libro en internet, se llama así, Conjetura, Imposturas intelectuales, es de Sokal, este autor, S-O-K-A-L, Sokal, que es muy interesante porque viene todo el debate. ¿Qué tanto se hace ciencia de las ciencias sociales y qué tanto en realidad son solamente una cuestión discursiva? Por supuesto que no somos discurso, ¿sí? Si no, no estaremos aquí. Y la otra es que siempre hay esta distinción entre científicos y cientistas, por la ciencia blanda y la ciencia dura. Y siempre les digo, es como sentirse un poco como Twinkie Wonder, así como blandito. No, hacemos ciencia, generamos técnica, generamos conocimiento, por supuesto. Muchísimas gracias. Voy a leer algunos comentarios que dejaron por ahí. Citlali Hernández dice, me impresiona cómo se pueden alterar y dar a conocer las fake news y que las personas lo crean. Saludos desde Oaxaca, del estado de Hidalgo y de Venezuela. Ada Rodríguez comenta siempre buscar la fuente de las informaciones. Cooper decía que hay que dudar de todo. Sí, hay que dudar de todo. Creo que el tema cartesiano nos permite avanzar en la ciencia. Así es. Me permito leer el reconocimiento, dando las gracias al doctor Felipe Gaitán. Universidad de Xochicalco otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe Gaitán por su conferencia Investigar en contextos de pseudociencias y fake news, reto de la calidad en la investigación científica y su comunicación. Ensenada, California, 19 de noviembre de 2021. Firma la doctora Nancy Rodríguez Condi, coordinadora de investigación. Muchísimas gracias. Agradezco la participación del doctor Felipe Gaitán. Los invitamos en las siguientes 2 conferencias magistrales del 4º día de la segunda semana internacional de investigación. A la 1 de la tarde, el desarrollo y evolución del café por el ingeniero Luther Saldívar por Breuma, México. A las 5 de la tarde, la importancia de la investigación en el desempeño profesional por la doctora Carla Leuters, Infinitum Solution, Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión y los que van a ver el video
Muchísimas gracias por tener esta oportunidad de poder dialogar con cada uno de ustedes y a la Universidad de Xochicalco por este espacio, que son necesarios y son importantes, sobre todo en este tiempo de pospandemia también. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos toda tu experiencia. Sé que hay mucho más de lo que pudiéramos estar platicando y no tendríamos el tiempo suficiente. Espero que después podamos seguir platicando en alguna otra conferencia que nos impartas. Muchas gracias nuevamente y te estaré haciendo llegar el reconocimiento vía correo electrónico. Muchísimas gracias y Muchísimas un abrazo gracias. a todas, todos. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias a todos. Los vemos a la 1:00.